fueron construidas para ser invencibles y mortales, por un grupo de ingenieros y científicos para satisfacer el ansia conquistadora de Hitler. Hoy en día, la mayoría de las ruinas regadas por toda Europa se han convertido en museos y lugares históricos, pero a pesar que han pasado los años, aún son asombrosas estas megaestructuras nazis. Hoy en nuestro primer top empezaremos con Prora. Es una edificación vacacional situada en la isla alemana del Rügen, mandada a construir por el mismo Adolf Hitler, conocida especialmente por sus colosales estructuras turísticas edificadas durante el periodo nacionalista. El complejo de edificios e instalaciones fue creado como un proyecto de la organización Kraft durch Freude, traducido al español como Fuerza de la Alegría, siendo construido entre 1936 y 1939. Prora fue concebido para albergar hasta 20.000 vacacionistas. Principalmente se edificó para recompensar a los trabajadores del Tercer Reich, amedrentar y demás. Y fue así hasta 1945. Con la llegada de la Unión Soviética y la caída de Hitler, fue convertido en una base soviética hasta 1982. En 2006 y 2012, algunos de los bloques fueron vendidos a empresas inmobiliarias para ser convertidos en complejos residenciales, apartamentos de lujo y hoteles. Aunque es sorprendente la altura y majestuosidad de este búnker, el gobierno alemán ha querido borrarlo de la historia. Se trata de un imponente refugio militar construido en la era nazi. Tiene unos sorprendentes 2.500 metros cuadrados aproximadamente. Está situado cerca del centro del oeste alemán. Aunque ya se vendió a empresas privadas, millones de personas luchan en campañas pidiendo que se guarde como edificio histórico para recordar la historia de Alemania y su peor momento. La cúpula Helfont. El Wisernes, o la cúpula Helfont, es un antiguo búnker ubicado en el pueblo de Helfont, a 5 kilómetros de Saint-Omen, y construido por el ejército de la Alemania nazi entre 1943 y 1944. Originalmente, este búnker estaba proyectado como base para lanzar los cohetes B-2, pero debido a los múltiples bombardeos aliados nunca cumplió ese objetivo. Hoy en día, la cúpula se ha convertido en un centro histórico y de memoria con dos circuitos distintos, uno sobre armas secretas y el otro sobre la vida de Francia bajo la ocupación nazi. Hoy en día, la cúpula se ha convertido en un centro histórico y de memoria con dos circuitos distintos, uno sobre armas secretas y el otro sobre la vida de Francia bajo la ocupación nazi. Podrás aprender más sobre cómo se construyó el edificio, así como visitar el museo dedicado a la ciencia en tiempos de guerra. Por último, tome asiento en el planetario 3D de 360 grados para realizar un viaje a la Luna y por todo el universo. Dato curioso es que nunca se disparó un solo cohete. En junio de 1944, Hitler ordenó su abandono, y los prisioneros soviéticos que trabajaban allí fueron enviados de vuelta a Alemania, que a su vez desaparecieron y nunca se supo ni quedó rastro de ellos. Estadio Olímpico de Berlín. Principalmente fue creado solo para demostrar y orgullecer la grandeza del nacionalsocialismo. Fue construido entre 1934 y 1936 y se fundó para los Juegos Olímpicos de 1936. El majestuoso estadio se ubicó en un tranquilo barrio al oeste de Berlín. Pese a las remodelaciones interiores,
la parte exterior del estadio y el complejo que le rodea se mantienen como en los Juegos Olímpicos de 1936. El amplísimo paseo de llegada, la piedra oscura que evoca el Coliseo romano, las 6 torres en homenaje a los pueblos germánicos, la campana con el águila imperial y por último las estatuas de Arnold Becker, el escultor preferido de Hitler, se mantienen intactas. Como dato curioso, fueron las primeras Olimpiadas transmitidas en televisión y fue en ese mismo estadio donde se jugó la final del Mundial de 2006, donde Zidane le metió un cabezazo a Materazzi. Base de submarinos de Loriet. En el pueblo de Loriet, también conocida como la base de submarinos de Keromán, es un complejo de búnkeres construidos por la Marina alemana durante la Segunda Guerra Mundial en Loriet. En 1940, en la Francia ocupada, luego de constantes bombardeos que afectaban los submarinos y buques de guerra, Hitler mandó a construir un supercomplejo que era capaz de albergar hasta 30 submarinos. Fue construido por obreros franceses. El trabajo se encargó a la organización de Tlot, que utilizó más de 15.000 trabajadores, y a diferencia de todos los campos de concentración, los trabajadores estaban bien alimentados, no eran maltratados, disponían de unas correctas instalaciones para su descanso y tiempo libre. Dicho complejo fue ocupado hasta mayo de 1945, cuando el ejército aliado liberó Francia y avanzó con velocidad haciendo que las tropas nazis abandonaran las instalaciones.